Y lo ideal sería que esa mujer quedara embarazada en el próximo año a que empiezan a buscar el embarazo ya sin protección. Eso es importante porque muchas veces las parejas es, ay, no se ha embarazado. Bueno, es que tenía tal vez un implante, tenía tal vez el DIU, ¿no? Y se les había olvidado. Eso también es muy importante. Parece muy obvio, pero a veces lo dan por hecho, doctor. No, sí ha sucedido. Es más común de lo que te puedes imaginar. O ya se les pasó el tiempo y se les olvidó quitárselo, entonces piensan que el método pierde eficacia, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero vaya, no es que pierda la eficacia, simplemente la eficacia disminuye, ¿no? Pero no pierde la eficacia al 100%. Entonces, pues sí, definitivamente orientarlas a que tiene que ser sin ningún método de anticoncepción. Perfecto. Y pasando un año donde no haya embarazo, entonces la pareja debería acercarse a otro especialista, doctora. Así es, después de un año la sugerencia es que acudan con un biólogo de la reproducción, que somos los médicos especialistas, subespecialistas en orientar y evaluar el estado de fertilidad de la pareja en ese momento. Aquí ya tenemos que pedir algunos estudios más específicos, incluyendo hormonas, por ejemplo, tanto para el hombre como para la mujer, y otros estudios de radiología, de imagen, para ver que las trompas estén permeables, que el útero no tenga ninguna malformación. En los hombres una espermatobioscopía directa para saber que la calidad seminal es óptima. Ya son estudios mucho más específicos que sí deben ser indicados por un biólogo de la reproducción. Claro, y entonces esta pareja que ya tiene no solamente los métodos diagnósticos, sino el diagnóstico y el tratamiento, ¿cuánto tiempo más debería esperar, doctora? Bueno, ahí ya se empiezan a tomar medidas, empiezan a evaluar a la pareja por factores y dependiendo del factor que esté alterado es el tratamiento que se brinda y pues también dependiendo del tratamiento que se tenga que llevar a cabo es el tiempo que nos va a tomar lograr el embarazo. No es lo mismo una paciente que tiene una malformación uterina severa, que tiene que ir a quirófano para corregir esta malformación, que tiene que esperar cierto tiempo a que la cicatriz del útero que se realice en la cirugía tome la fuerza suficiente para soportar un embarazo. No es lo mismo eso a una pareja que nada más, por ejemplo, no sabe bien cuando está ovulando la mujer, ¿no? Entonces, dependiendo de la patología que presente la pareja, es el tiempo que nos puede tomar. Y entonces hablemos de ya la concepción, para que continúe el control prenatal, doctora. ¿Qué tiene que hacer esta pareja? Bueno, lo más importante es llevar sus consultas periódicas, porque en estas consultas nosotros abordamos desde los signos vitales, la oxigenación, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, hasta cosas ya más específicas como pues el tomar Papa Nicolau durante el primer trimestre, porque sí se asocia, sí hay casos de cáncer cervicouterino, por ejemplo, durante el embarazo en pacientes que nunca se habían hecho un Papa Nicolau, por ejemplo, claro, ¿no? Evaluar serologías, VIH, sífilis, hepatitis, ya son medidas específicas de prevención de enfermedades para la mamá y para el bebé. Por supuesto. Que no falten a sus consultas, porque muchas veces las mamás dicen, bueno, en la primera me fue muy bien, no me espero 3 meses. Cuando cambie de trimestre, no. ¿Las consultas son mensuales, doctora, o con qué frecuencia? Las consultas deben de ser a partir de que se diagnostique el embarazo, ya sea por prueba inmunológica en sangre, por prueba en orina, por algún método de imagen como ultrasonido, desde ese momento y hasta la semana 32 de manera mensual. A partir de la semana 32 y hasta la semana 36 aproximadamente de manera quincenal y después, ya que consideramos un bebé o un embarazo de término, a partir de la semana 37 de manera semanal o incluso ya cercano a cuando ya vemos que empiezan con estas contracciones, con que ya viene este bebecito, incluso varias 2 o 3 veces a la semana. Qué bueno que lo mencionas, porque esta frecuencia de las consultas no la tienen presente las mamás y entonces muchas dejan de ir al consultorio. ¿Y qué riesgo hay si no se acercan a sus consultas de control prenatal, doctora? Bueno, los riesgos son muchos. Lo que sucede es que algunas veces, como tú dices, obvian sus consultas. Me ha tocado que de repente dicen, bueno, con que me haga yo un ultrasonido y me digan en el laboratorio que en el ultrasonido todo está bien,
con eso ya se quedan tranquilas y no es suficiente. No es suficiente. Sí se debe de realizar un ultrasonido al menos por cada trimestre, pero aparte de eso se tienen que hacer exámenes generales de orina para ver que la paciente no está cursando con infecciones de vías urinarias que puedan complicar el embarazo. ¿De qué manera? Sí. Haciendo que un bebé nazca antes, en el primer trimestre, que ocasione un aborto, infecciones vaginales, el incremento de peso que ya hablamos. Nosotros tenemos que orientarlas cuánto tienen que subir cada mes, ¿no? Se calcula que lo ideal es que en el primer trimestre suban solamente 500 gramos. Y muchas pacientes me llegan y me dicen, es que subí 2 kilos porque ya empecé con los antojos. No, oye, espérame, porque claro, el bebé pesa 10 gramos, el útero pesa bien poquito, la placenta todavía pesa bien poquito, el líquido tienes bien poquito y tú ya subiste 2 kilos, ¿no? Cierto. Entonces, desde ahí empezar a tomar el control de este embarazo para prevenir complicaciones durante el parto, como hemorragia obstétrica, como productos macrosómicos que no puedan nacer por vía vaginal, por un parto vaginal, todas estas complicaciones de los bebés y de las mamás. Y que además estas consultas de control prenatal van cambiando dependiendo del trimestre, ¿verdad, doctora? Sí, van cambiando. En el primer trimestre pues nos enfocamos mucho a la organogénesis, a que sean productos o que sean bebés genéticamente sanos. Ya ahorita contamos con muchos estudios y con muchas alternativas para desde la semana 10 nosotros asegurarnos de que es un producto completamente sano, un bebé genéticamente sano. Y en caso de que no lo sea, también tomar decisiones pues con la pareja, ¿no? Que ellos sepan que a lo mejor viene un bebito con alguna trisomía 21, con algún síndrome de Down, se vayan preparando, sepan cómo vamos a manejar ese embarazo de alto riesgo, ¿no? Entonces, que la pareja tenga la oportunidad de tomar estas decisiones. El segundo trimestre va más enfocado pues al incremento de peso de la mamá, porque es cuando más crece el bebé, ¿no? Es cuando más aumento de peso tiene y que se haya formado de manera correcta, que no tenga catarata congénita, que tenga el diafragma, que es lo que separa el tórax del abdomen, completamente cerrado. Para eso se pide un ultrasonido especial. Todo enfocado ya en el segundo trimestre a las complicaciones. Hipertensión gestacional, aquí es donde se pide la curva de tolerancia oral a la glucosa o el tamiz metabólico que nos marca la norma oficial mexicana. Claro. Si las pacientes llegaran a tener un factor de riesgo, no nos esperamos a la semana 24, se toma desde antes. Y a lo mejor se puede repetir, ¿no? Pero se toma desde antes. Pero ya son acciones más enfocadas a prevenir estas complicaciones y durante el tercer trimestre a prevenir restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, todas estas complicaciones que pueden tener ya en el tercer trimestre. Claro, y ya para el nacimiento. Y ya enfocadas hacia el nacimiento. Vamos a seguir platicando entonces sobre control prenatal en estas distintas etapas del embarazo aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y antes quiero agradecer a nuestro patrocinador de vestuario, Luisa Juárez. Así lo encuentran en redes sociales. Y vamos a continuar platicando sobre el control prenatal. Nos estabas contando, doctora, de estas diferentes pruebas genéticas que se hacen a lo largo del embarazo, pero tienen una fecha específica, ciertas semanas de gestación para realizarse. Es correcto. Durante el primer trimestre se puede solicitar una prueba que es nueva en nuestro país, tiene poco que entró, que se llama DNA fetal en sangre materna. Es una prueba en donde se extraen unos tubitos de sangre de la mamá. Se tiene que hacer en la semana 10 de gestación y mediante análisis moleculares y pruebas específicas de laboratorio, en la sangre de la mamá buscan el DNA del bebé y ese DNA lo analizan para decirnos que es un bebé genéticamente sano y descartar infinidad de síndromes, ¿no? Existen otras pruebas que son antes de esta, ahora tenemos la posibilidad de solicitar esta,
pero pues antes que no la teníamos, se complementaba el ultrasonido que yo te comentaba del primer trimestre, con una prueba que se llama duomarcador, que también es extraer unas muestras de sangre en el bracito de la mamá y medir ciertas proteínas y ciertas hormonas que deben de estar en un límite normal para las semanas de embarazo, y complementado con el ultrasonido nos dan una sensibilidad y una especificidad tan alta como un 96% de que es un bebé sano. Claro, ¿y todas estas pruebas se hacen en sangre de la mamá o hay alguna otra prueba genética que se haga, por ejemplo, de placenta o de líquido amniótico, doctora? Sí, de entrada son estas dos las que se pueden realizar. Si en alguna de estas dos nos llegaran a reportar alguna alteración, el método para comprobarlo ya es un poco más invasivo y es justamente en lo que tú estás comentando. Es un procedimiento que se llama amniocentesis que realizan los médicos materno-fetales, en donde por una aguja se extrae un poco de líquido amniótico y se manda a analizar también para comprobar o descartar lo que haya salido en estos exámenes previos. Si el examen previo, que el DNA fetal materno o el ultrasonido más el duomarcador salen normales, pues no hay necesidad de hacer estas pruebas comprobatorias. Claro, sería entonces como un paso que se da solamente si hay algún factor alterado en las primeras. Solamente que haya algún factor. Ya si el embarazo es un poco más avanzado, hay otros métodos como la biopsia de vellosidades coriales y otros métodos que ya también son invasivos, realizados por estos médicos maternos fetales, que nos comprueban o nos descartan estas enfermedades. Claro, y se complementan también estas pruebas diagnósticas con los ultrasonidos estructurales. En el primer trimestre es un ultrasonido de segundo nivel del primer trimestre y pues es un ultrasonido donde se hacen ciertas mediciones que nos van a orientar si es un bebé sano. Por ejemplo, medir el hueso de la nariz, por ejemplo, medir un pliegue que se les hace a los bebés aquí en la nuca, ver que tenga 4 cavidades cardíacas, ver que su intestino tenga cierta intensidad en el ultrasonido, que las imágenes que muestran sean normales y son las que se hacen en el primer trimestre. En el segundo trimestre, este ultrasonido se conoce normalmente como ultrasonido cromosómico. En el segundo trimestre ya se hace justamente el que mencionas, que se conoce como ultrasonido estructural, donde, bueno, una vez ya formado completamente este bebecito, se evalúa de pies a cabeza. Porque ahí vamos viendo, yo recuerdo con el de mi hija, ¿no? Desde la oreja, el ojo, ¿no? Y la nariz y los dedos. Y parece algo muy normal, ¿no? Muy normal para una mamá de un bebé sano, pero que podría dar muchos signos de alerta de un bebé que tal vez no es sano, ¿verdad, doctora? Claro, y sobre todo si existe, por ejemplo, el antecedente de abortos de repetición o de ya pérdidas anteriores o de embarazos que antes que los bebés hayan tenido alguna enfermedad diagnosticada. Entonces, en estas pacientes nos enfocamos todavía mucho más en pedir este tipo de ultrasonidos. Después de ese ultrasonido, ¿hay alguno más o ya se siguen con ultrasonidos Sí, en normales? la semana, bueno, yo recomiendo que pues en cada consulta se haga un rastreo ultrasonográfico, a lo mejor ya no un ultrasonido tan extenso como estos, pero sí un rastreo ultrasonográfico que siempre nos va a permitir ver el bienestar fetal. ¿A qué me refiero? Que la placenta esté bien implantada, que la cantidad de líquido sea la correcta, que las mediciones de cómo va creciendo el bebé correspondan o con la fecha de última menstruación o con el primer ultrasonido, depende de cómo se esté calculando la edad gestacional de este bebé, que el cérvix esté cerrado, ¿no? Para no tener ahí problemas de partos pretérmino. Todo esto se hace en cada consulta de manera rutinaria. Y aparte de estos ultrasonidos de segundo nivel. Cierto, que para las mamás es como ver al bebé nada más, pero ustedes ven muchísimo más. Es correcto. De verdad identifican estos rasgos para prevenir alguna complicación, como nos hablabas del cérvix, doctora. ¿Qué complicación habría si el tamaño no es el adecuado? Pues, por ejemplo, las pacientes que presentan un cérvix cortito tienen el riesgo de tener un parto adelantado, que el bebé no nazca antes de los 7 meses y de los 9 meses, 7, 8 meses y pues evidentemente los riesgos que conlleva tener un bebé pretérmino,
ingresos a unidades de cuidados intensivos neonatales, problemas pulmonares, problemas neurológicos, problemas renales y todo lo que conlleva a un bebé pretérmino. Y al identificarlo, ¿hay algo que hacer? ¿Hay algún tratamiento preventivo? Sí, dependiendo de la edad gestacional, si estamos durante el primer trimestre, podemos suplementar, por ejemplo, con progesterona. Sí. Ya en casos muy extremos se realizan procedimientos invasivos como un cerclaje cervical, que es tratar de cerrar un poquito el cérvix para contener el embarazo dentro. Pero esta es la importancia del control prenatal, porque todas estas alteraciones las vamos a detectar en estas consultas mensuales de control prenatal. Claro, y con todos estos ultrasonidos extra, porque muchas veces la mamá asiste a su consulta, pero ya no va a estos ultrasonidos de segundo nivel, ya no se hace las pruebas y no es suficiente, doctora. Si el médico está identificando algo y nos pide alguna prueba extra, es necesario hacerla, ¿verdad? Claro, algo tan sencillo como el grupo sanguíneo de la mamá y de la pareja, del papá. Existen enfermedades por incompatibilidad tanto al grupo sanguíneo como al factor RH, que a lo mejor si es el primer embarazo no repercuta de manera tan extrema, pero ya en el segundo o tercer embarazo nosotros en pacientes que tienen su sangre con un RH negativo, por ejemplo, tenemos que aplicar una vacuna especial para que el bebé pueda llegar a término y pueda llegar sin ninguna complicación, pueda sobrevivir dentro de la pancita de la mamá. Mencionaste algo muy importante porque las mamás muchas veces en su primer embarazo, las mamás primerizas, acuden como calendario a todas sus consultas, se hacen todos los estudios, pero después parece que se confían, doctora, y cambian los riesgos, ¿verdad? Que el primer bebé sea sano no garantiza que el segundo lo sea. No, así es. Todos los embarazos, aún en una misma paciente, todos son diferentes, todos se comportan de manera diferente, todos llevan riesgos diferentes por la edad de concepción, por la edad en la que va a nacer el bebé, por las condiciones generales del núcleo familiar. Todo esto, pues cada embarazo es diferente, aún en la misma paciente, que no se confíen. Ahorita que mencionas condiciones en el núcleo familiar, también está relacionada la violencia no solamente física, sino emocional, con algún factor de riesgo durante el embarazo. Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, como obstetras, estamos obligados en pacientes menores a 15 años indagar sobre abuso sexual, ¿no? Por el extremo de la edad, que son pacientes muy jóvenes. Cierto. Ahí nosotros tenemos que indagar y muchas veces sí nos llevamos sorpresas de que fueron embarazos no consensuados o de que fueron embarazos bajo violaciones o bajo abusos. Y pues ahí sí definitivamente apoyarnos siempre en el lado psicológico para darle el apoyo tanto a la mamá como a la familia. Claro, doctora, qué bueno que lo mencionas porque normalmente vemos el aspecto físico y dejamos un poco de lado todo este aspecto emocional, psicológico, mental y es muy importante también para la salud no solo del bebé, sino también de la madre. Claro, en el embarazo, bueno, no hay ninguna duda de que las hormonas están a flor de piel. Entonces, llevar estas hormonas como debe de ser y que no repercuta en el estado de ánimo, pues es prácticamente imposible, ¿no? Las mujeres embarazadas están sensibles, están lloronas, entonces tratar de que esta etapa pues sea lo más placentera, lo más llevadera, que sea lo más alegre para ellas, ¿no? Claro, que se apoyen de su familia, porque si no, como hablábamos al principio, se deja la responsabilidad de todo el embarazo a la mamá, ¿no? A la mujer, y entonces el esposo, la familia, tiene que formar una red de apoyo a esa mujer durante todo el embarazo y también después del embarazo. Sí, durante todo el embarazo y más aún, yo creo, durante el puerperio, para prevenir justamente lo que tú dices, al tema emocional, al tema psicológico, depresión posparto o algunos estados más leves que la depresión posparto, pero que sí se presentan, o también durante el puerperio, también que el obstetra sepa, o sea, que las pacientes sepan que el obstetra es el indicado en detectar estas anormalidades y en poderlas tratar a tiempo, oportunamente. Claro, porque hemos hablado de las consultas antes del parto, la frecuencia, el parto, pero después del parto, doctora, ¿con qué frecuencia deberían asistir a sus consultas? Porque muchas veces ya pasó el parto y entonces se desentienden de su seguimiento.
Es correcto. Bueno, después del parto de la vía de nacimiento, sea cual sea una vía vaginal o una vía abdominal por cesárea, viene un periodo que se llama puerperio. Este puerperio se caracteriza porque el cuerpo de la mujer tiene que regresar a como estaba antes del embarazo. Eso se conoce como puerperio. Sin embargo, este tiempo, que dura 42 días, no está exento de complicaciones. Entonces, es importante que acudan al seguimiento del puerperio, aunque haya sido un embarazo de bajo riesgo, aunque la resolución del embarazo haya sido sin ninguna complicación. Durante el puerperio también tienen que ir al médico para prevenir complicaciones que se pueden presentar en esta temporada. Claro, no solamente la depresión posparto, ¿qué otra complicación se puede presentar en esta etapa? Incluso todavía en esta etapa pueden presentar hipertensión gestacional, pueden presentar preeclampsia, pueden presentar hemorragias uterinas en lo que es el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas, o el puerperio inmediato, que corresponde a los siguientes 7 días. Tienen que acudir al médico para revisar que la cantidad de sangrado sea la que debe de ser normal después de la resolución de un embarazo, que no haya fiebre, que la presión esté bien, que la lactancia esté instaurada como debe de ser. Todas estas cosas se ven ya en el puerperio, pero siguen formando parte del control prenatal, aunque ya haya nacido, aunque ya no sea pre. Ya no hay que dejar nuestras consultas de lado, hay que continuarlas y vamos a seguir platicando de estas consultas en el control prenatal aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vayan. Llegamos al último bloque de su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a terminar de platicar de control prenatal. Prenatal, que es antes del nacimiento, ya nos platicaste a lo largo de los bloques, nos platicaste un poco después del nacimiento, que también se debe dar continuidad, pero ¿qué pasa con el parto? ¿Cuáles son las vías de resolución del embarazo, doctora? Bueno, existen 2 vías principales, una es el parto por vía vaginal y otra es el parto por vía abdominal, o comúnmente conocido como cesárea. Y dependiendo de las características tanto maternas como fetales, siempre buscamos la óptima. En este caso, pues ahora está muy de moda este tema del parto humanizado, de la cesárea humanizada, porque sí se ha visto un incremento en la violencia obstétrica. Claro. Entonces, yo invito a todas las pacientes que ven tu programa a que se informen sobre este tema, porque pues la información va a ser la mejor arma que ellas tengan contra esta violencia obstétrica, y los argumentos que ellas van a poder tener para ser ellas mismas quienes decidan la vía de nacimiento de sus bebés. Claro. ¿Qué cambio hay, doctora, entre el parto como se realizaba antes, la cesárea tradicional, contra esta versión humanizada? Bueno, ya está muy claro, la Organización Mundial de la Salud ya emitió algunos lineamientos, son más de 60 lineamientos, es un documento extenso, pero entre estos incluye el apego inmediato, el contacto piel con piel, que se llama hora dorada, para favorecer la lactancia materna, el pinzamiento tardío del cordón umbilical, en lo que deja de latir hasta que deja de latir, esa comunicación entre la mamá y el bebé, hasta ese momento poderlo pinzar. En el parto vaginal, evitar el uso rutinario del corte que se hacía para acelerar el trabajo de parto. Las maniobras que antes, pues a lo mejor muchos maestros enseñaban de rutina porque fue la manera en la que ellos aprendieron, pero claro, que ya nos dimos cuenta que no siempre es lo mejor. Antes existía una maniobra que se llama Christeller, que era pues ayudar a la mamá a empujar al bebé. Ya eso no se debe hacer, ya todo eso está contraindicado. Entonces, que las pacientes estén informadas de esto va a darles los argumentos suficientes para poder decir a los médicos, decir a esta gente que a lo mejor todavía no está tan empapada de este tema de lo humanizado, la vía de nacimiento, ¿no? Ingresaba la paciente y ya no podía tomar agua, ya no podía comer, ya no se podía levantar de la cama. Ahora no, ahora ya se ha visto, la paciente puede estar caminando, puede estar deambulando, puede estar consumiendo líquidos, puede estar lo más tranquila, puede parir en la posición que a ella mejor le acomode, en cuclillas, un parto vertical,
en una silla malla, lo que la paciente sea mejor para ella y como más cómoda se sienta. Qué bueno que nos mencionas toda esta información, doctora, porque normalmente el paciente no se informa, más bien va siguiendo las directrices de su médico e incluso toda esta información nos podría ayudar a decidir desde un principio con qué médico vamos a llevar el control prenatal. Claro, y debatir al médico. Yo siempre les digo a las pacientes, discúteme, pregúntame, y si no lo sé, lo investigamos juntas, ¿no? Pero que estén informadas, que sepan qué es a lo que se van a enfrentar, qué opciones tienen, y de esas opciones ellas sean capaces de elegir la mejor para ellas y para sus bebés. Claro, ¿y se podría llegar a acuerdos con el médico antes de la resolución del embarazo? Es decir, en ese momento a veces las mamás ya no toman las mejores decisiones, pero ¿se podría hablar con el médico o se debería hablar con él desde antes? Claro, en estas consultas de control prenatal, la paciente nos va expresando lo que ella va queriendo, lo que ella se va informando, cómo desea que sea su parto, si quieren una analgesia obstétrica, si quieren que sea un parto completamente natural, si quieren estar acompañadas, si quieren estar solamente con el esposo o solas incluso, o con alguna persona que les brinde esta confianza en este momento, esta fuerza que ellas necesitan para la resolución del embarazo. Todo esto se puede ir planeando durante las consultas de control prenatal. Claro que existen eventos desafortunados durante el trabajo de parto. El trabajo de parto es una cuestión muy dinámica, en cualquier momento puede cambiar. Entonces, también que el médico les informe a las pacientes que se va a hacer todo lo posible, pero como dice una de las dulas con las que yo trabajo, pero gracias a Dios existe la cesárea para que si por algo no se puede llevar a cabo el deseo de la paciente, se pueda resolver de alguna otra manera. Claro, pero que ella esté informada, ¿verdad, doctora? Lo más importante, como nos mencionabas, la información, no en ese momento. En ese momento explicarle a una paciente que no se va a poder el parto como lo quería y que va a ser cesárea, puede ser mucho más eficiente que toda esta información, todas estas dudas se aclaren en las consultas prenatales y entonces la mujer esté tranquila de que si por alguna complicación se lleva a cabo la cesárea, va a ser la mejor opción, siempre cuidando su salud y la del bebé. Así es, así es. Siempre la información va a ser la mejor arma para la paciente y para debatirle a su médico. Claro, mencionaste a las dulas. ¿Quién más participa como parte de este equipo multidisciplinario en el control prenatal? Está el obstetra, están las dulas que han formado ya parte fuerte de nuestro control prenatal. Sí. Porque ellas son quienes tienen este tipo de cursos en donde de manera coloquial les explican a la paciente a lo que van, los cambios que está presentando su cuerpo. Entonces las pacientes ya llegan sabiendo cómo respirar en una contracción, cómo se va a sentir una contracción efectiva, cómo se sienten las contracciones que no son efectivas, que son las preparatorias al parto, cuándo tienen que ir al hospital, en qué momento. Todo esto, las dulas son una parte fundamental de mi equipo de trabajo. Evidentemente el pediatra, siempre también las pacientes tienen que ir con el pediatra que se ha escogido para recibir a estos bebés, para que les hagan saber lo que ellas desean. Esto de la lactancia, del apego inmediato, de cómo va, si se tiene que bañar el bebé o que no se tiene. La OMS sugiere que no se bañe durante las primeras 24 horas, que no se haga una aspiración de secreciones de rutina. Todos estos lineamientos que la OMS ya menciona como parto humanizado, pues el pediatra también va de la mano con nosotros. Y no solo como deseo, capricho o moda, sino porque se han visto los beneficios, por ejemplo, de ese apego inmediato para la lactancia materna y para muchas otras cuestiones en el posparto, ¿verdad, doctora? Sí, así es. Esta hora que se llama hora dorada no solamente favorece la lactancia materna, principalmente, pero no solamente, también al empezar el apego inmediato se libera una hormona que se llama oxitocina, que se llama la hormona de la felicidad comúnmente. Entonces disminuimos también el riesgo de depresión posparto. El beneficio es para ambos. Ya se sabe que con la lactancia materna, mientras más establecida esté y mientras más tiempo pueda durar esta lactancia materna, se disminuye para la mamá el riesgo de cáncer de mama también.
Entonces es primordial que todo el equipo esté informado de esta información. Beneficios a corto, pero también a largo plazo. Antes se acostumbraba a ofrecer fórmula láctea, sucedáneo de leche materna, no de manera inmediata, pero sí en los primeros días al recién nacido. Esa práctica también es deshumanizada, ¿no? ¿También está en los lineamientos, doctora? También está en los lineamientos no ofrecer biberones, chupones o sucedáneos de leche materna de manera inmediata. A final de cuentas, lo que yo siempre les explico es que el bebé al momento del nacimiento tiene una capacidad gástrica pequeñita. Sí. Con el calostro que las mamás tengan, con eso va a ser suficiente para nutrirlo y para llenarlo. Confiar en el cuerpo sabe qué hacer, el cuerpo sabe cómo parir y el cuerpo sabe lo que el bebé va a necesitar. Confiar en su cuerpo y van a tener una lactancia exclusiva exitosa. Claro, y desde antes del parto deben saber toda esta información las mamás, porque si no, en el momento crea mucha frustración y de ahí que muchas veces la mamá ya no genera este apego al bebé, pero tampoco establece la lactancia materna, porque ve esas gotitas de calostro que entonces no diferencia si es muy poquito, si es muy amarillo, si se lo doy, le hace daño o no. Toda esa información, si la resuelven antes, todas esas dudas pueden aclararse y entonces realmente beneficiar a su hijo de esta lactancia. Claro, existe también la Liga de la Leche, las asesoras de la lactancia, que pues ellas nos ayudan a reforzar y a bajar toda esta ansiedad y toda esta frustración de las pacientes, porque si bien es verdad que después del parto, ya sea vía vaginal o vía abdominal, no es inmediata, lo que se conoce como la bajada de la leche. Puede tardar un par de días, pero durante ese par de días lo importante es eso, no dar chupones, biberones ni sucedáneos de leche materna. Con lo que sale, con eso va a ser suficiente para nutrir ese bebecito recién nacido. Perfecto. ¿Qué más se hace en las consultas de control prenatal, doctora, en el parto y después? Bueno, se busca también el riesgo de infecciones como VIH, como virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, infecciones vaginales que pudieran condicionar pues algún defecto en los bebés, alguna enfermedad como neumonía o algo desde la pancita de las mamás. Y serologías, ¿no? Por norma, sí a todas las pacientes pedirles VIH, hepatitis, todo lo que puede condicionar, vacunas, por ejemplo, ¿no? Las vacunas que tienen que tener las embarazadas durante este periodo para prevenir difteria, tétanos, tosferina, entonces todo es, ahora influenza, ahora COVID, ¿no? Que también son enfermedades que pues condicionan altos riesgos en los embarazos. Claro, y en el posparto, ¿qué se ven estas consultas? En el posparto pues se ve que no haya datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? Fiebre, mal olor, dolor de cabeza, zumbido de oídos, dolor en la boca del estómago, que vean lucecitas, que estén demasiado hinchadas. Es normal que después del parto se hinchen un poco las pacientes, que tengan un poco de edema, porque todo ese líquido que el corazón estuvo bombeando durante 9 meses empieza a distribuirse por todo el cuerpo. Entonces es normal, pero hasta cierto punto no excesivo, ese edema que las pacientes deben de tener. Que no tengan mastitis, datos de mastitis por este tema de la lactancia. Claro. Muchas pacientes en el puerperio no saben la técnica de la lactancia. Aquí pues nos apoyamos mucho en las asesoras justo para prevenir en esta etapa lo de la mastitis. Toda esa información de valor, de verdad que la vamos a poner en práctica. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta información. No, muchas gracias a ti por invitarme. Y gracias a usted también por quedarse hasta el final de su programa favorito, Salud en Casa. Nos vemos en el próximo.